A la hora de operar mercados americanos, especialmente los índices, debemos de tener en cuenta al menos los 3 principales índices americanos, sus nombres y cómo reconocerlos en cualquier plataforma MetaTrader que estemos trabajando. Por ello, en este vídeo vamos a explicar cuáles son los 3 principales índices y qué tipo de nombres se suelen asociar. Lo primero de todo, tenemos que ver que uno de los principales índices americanos es el Dow Jones 30 industrial. Es el índice de la bolsa de Nueva York y recoge las 30 principales empresas industriales y ferroviarias. Normalmente este tipo de índice suelen llamarse en las plataformas o bien US, United States 30, o bien Wall Street 30, ¿vale? Tener muy en cuenta el número de las 30 empresas para saber reconocerlo, ¿vale? Es el índice principal de la bolsa de Wall Street. Luego, por el otro lado, tenemos el S&P 500 de Chicago, ¿vale? Que recoge en volumen las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Ese es el índice que realmente mejor refleja la economía americana, darnos cuenta que el Dow Jones Industriales es un índice industrial ferroviario y en el S&P 500 recogemos las 500 empresas, tanto tecnológicas, ferroviarias, biotecnológicas. En definitiva, es más completo, ¿vale? Y en el S&P 500, aquí sí que a nivel de las plataformas se suele llamar exactamente igual, ¿vale? Se suele aparecer S&P 500 así, directamente, por tanto es muy fácil de reconocer en cualquier tipo de plataforma a nivel de la forma de nombrarlo. Y luego tenemos el Nasdaq, ¿vale? El Nasdaq 100, que es el índice tecnológico de la bolsa americana, que recoge las 100 principales empresas tecnológicas. Es un índice que suele tener una volatilidad ligeramente mayor que el Dow Jones o el S&P 500 porque el propio valor de las empresas tecnológicas suele ser más susceptible a movimientos más bruscos. El Nasdaq, tal cual, se suele recoger o el nombre que se suele dar en las plataformas suele ser exactamente el mismo, Nasdaq 100, por tanto, tenerlo muy en cuenta a nivel de los índices americanos. El Dow Jones 30, el S&P 500 y el Nasdaq. Los 3 suelen tener una correlación positiva, es decir, que cuando sube el Dow Jones, también sube el S&P y el Nasdaq. ¿Qué pasa? Que la volatilidad suele ser, es decir, que el Nasdaq suele tener una volatilidad muchísimo mayor, ¿vale?, que el S&P, y este suele tener una volatilidad mayor al Dow Jones. Entonces, en este orden, tener en cuenta que normalmente, tanto en caídas como en subidas, suele ser el Nasdaq uno de los más volátiles, aunque tengan una correlación positiva los 3.